¿Qué tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a viernes 15 de julio, mitad de mes, y hoy la Iglesia nos invita a celebrar la memoria de San Buenaventura, obispo y doctor de la Iglesia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, al celebrar la festividad del obispo San Buenaventura, te pedimos que nos concedas aprovechar su admirable doctrina e imitar siempre su ardiente caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién fue San Buenaventura? Brevemente, San Buenaventura muere en el año 1274. Perteneció a la Orden de los Franciscanos Menores, ministro general por 17 años, obispo cardenal de Albano, autor de comentarios bíblicos y muchos tratados ascéticos y espirituales. Fue conocido como el doctor angélico. Y bien, la liturgia de la palabra de este día nos presenta como primera lectura al profeta Isaías, capítulo 38, versículos del 1 al 6, del 21 al 22 y del 7 al 8. El salmo también es de Isaías, capítulo 38, versículos del 10 al 12 y 16. Tú, Señor, detuviste mi alma ante la tumba vacía. Y el Evangelio es el de Mateo, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Un sábado atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos que iban con él tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado. Él les contestó: ¿no han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre, él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan solo los sacerdotes? ¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado? Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen culpa alguna. Por lo demás, el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí hay mucha tela que cortar, pero tal vez nos convendría simplemente hacer algunas pequeñas aclaratorias acerca del día de reposo, del día de descanso, de la obligatoriedad. Nosotros los católicos también cumplimos el sábado. ¿En qué sentido? La palabra sabbat viene de día de reposo. Nosotros también tenemos un día de reposo, un sabbat, no el sabbat judío, sino nuestro propio sabbat, que es el día del Señor, que con el tiempo pasó a llamarse domingo, el día de la resurrección, de la vida, del triunfo de la vida sobre la muerte. Y en ese día los discípulos recibían la visita de Jesús. Si ustedes repasan los textos después de la resurrección, el Señor se aparecía y quedó como ese día marcado por el mismo Jesús para celebrar la Eucaristía, y Él se hacía presente en la fracción del pan. Por lo tanto, quedó claro para la primera comunidad que el sabbat que debía respetar no era el sabbat judío ya, era otro sabbat,
el que hacía referencia a la eternidad, al octavo día, al día del Señor, a lo que ha de venir, a la escatología, al otro mundo. Y ese es el domingo. Por eso los católicos sí tenemos nuestro día de reposo, que tenemos que guardar en la medida en que realmente el domingo tenga valor para nosotros, que lo valoremos y que no hagamos en él lo que no hace falta hacer. Guardar el domingo es algo que nos hace bien. Es algo no solo para compartir en familia, cosa que también hay que hacerlo a los que tienen familia, sino también para reposar y decirle al trabajo: yo no vivo para trabajar, yo trabajo para vivir. Y a veces pensamos que por no cumplir el domingo me voy a hacer más pobre, no voy a tener para la renta, no me va a alcanzar para la comida. Tal vez deberíamos hacer la prueba, porque son innumerables la cantidad de familias que han hecho esta opción de guardar el domingo para el Señor, para ir a misa devotamente, sin pleitos, ir a misa devotamente y luego descansar en familia y compartir con la familia. Y no se han vuelto ni más pobres, la plata le ha alcanzado y han usado las cosas para lo que realmente deben usarla. En una vida bien ordenada hay espacio para todo, y sobre todo para cumplir los mandamientos del Señor. Por eso debemos estar convencidos de que el Señor es el dueño de nuestra vida. El Señor que de nuestra vida es nuestro Maestro y a quien debemos amar, y que es digno de ser amado y de ser obedecido. Este es el tercer mandamiento de la ley de Dios: santificar las fiestas. ¿Qué significa? Pues dar culto al Señor en este día. Los judíos lo aplicaban al Sabbat, a su Sabbat. Nosotros hemos entendido que nuestro Sabbat es el día del Señor. Por otra parte, alguna gente me dice: padre, si yo no voy a misa el domingo, ¿peco? Depende. Si usted está cuidando a un enfermo que no puede moverse y falta a misa, no peca. Si usted está muy enfermo, está en cama y no puede moverse y no va a misa, no peca. Pero si usted puede ir a misa y no va por perezoso o perezosa, o porque no buscó los medios, porque no le puso empeño, porque no le provocó, porque dice: voy a descansar este día, y se quedó en la cama y no quiso ir a misa, sabiendo aún que hay varias opciones y horarios en las que usted puede ir a misa. En este país la gente pues tiene opciones incluso de ir a otras parroquias que suelen hacerlo desde la mañana hasta tardecita en la noche. Pues no hay excusas para no ir, a menos que no se quiera. Y cuando no se quiere, pues hay pecado, porque realmente no lo hizo, no amó a Dios en ese momento, no le dio culto, no fue a nutrirse. Dejar de ir a misa no le hace daño a Dios, te hace daño a ti, porque necesitas su palabra, necesitas aprender, necesitas nutrir tu espíritu, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice Jesús. Por lo tanto, esto es importante. Yéndonos al texto de Mateo, a Jesús lo criticaron porque sus discípulos se pusieron a hacer algo en sábado, o sea, en el día de reposo, que no se podía hacer. Y Jesús se sintió muy libre ante el sábado porque le dijo: el Hijo del Hombre también es dueño del sábado. Quiere decir que los judíos no se habían puesto a pensar en lo que ya en la ley, en las Sagradas Escrituras, se escribió acerca de cómo en algunos momentos se tuvo que violar el sábado por necesidad. Lo que pasó con David, que entraron en la casa de Dios, comieron de los panes que no estaba permitido comer porque sus hombres tenían hambre. Y ahí, ¿qué es más importante? ¿Dejar unos panes allí que se pudran o darle de comer a los hombres de David que tenían hambre? Y ahí es donde uno tiene que ponerse a pensar en la humanidad. La ley fue escrita para el hombre, y las circunstancias o el espíritu de la ley es beneficiar al hombre, al ser humano. Por lo tanto, ellos necesitaron entrar y entraron. Tampoco dice aquí que los sacerdotes pecan por oficiar en el templo, cuando ese es su trabajo. Lo mismo podríamos decir ahora de los sacerdotes. Los sacerdotes tenemos que trabajar el domingo, y trabajamos más que cualquier otro día si se quiere, porque tenemos que celebrar misas que son agotadoras. La gente piensa que celebrar una misa no cansa.
Pero hay algunos estudios que estuve revisando y la cantidad de energía y atención que se invierte en una Eucaristía de 1 hora y 15, más o menos, equivale en un trabajo ordinario a varias horas de trabajo, porque no es un trabajo ordinario, es un trabajo extraordinario. Y uno puede celebrar hasta 3 misas el domingo, además de atender a la gente, de contestar preguntas, a veces orar por alguien o confesar a alguien entre una misa y otra porque hubo necesidad, en fin. Y ese es nuestro trabajo, pero es nuestra vocación. Entonces, ¿vamos a pecar porque estamos trabajando en domingo? No. A veces hay gente muy leguleya que dice, es que aquí en el manual dice y yo tengo que hacer lo que está aquí exactamente. Cuidado, cuidado. Porque esas interpretaciones a pata de letra no siempre nos hacen bien. Y aquí el Señor nos manda a ser bastante críticos, analíticos en esta manera de cuidar, digamos, la interpretación o lo que está escrito. El Señor nos invita a ser libres ante esto, libres ante el trabajo. Y cuando hay necesidad, pues a veces hay que hacer lo que hay que hacer. Hay que hacer lo que hay que hacer y no convertirnos simplemente en cumplidores ciegos de lo que está escrito simplemente porque está escrito. Ciertamente la palabra de Dios nos da una orientación, nos dice claramente lo que Dios quiere de nosotros. Pero esto que nos está diciendo el Señor acá, de cómo se interpretó la ley del sábado a detrimento de las necesidades humanas, fue un error del mundo judío y Jesús vino a ponerlo en claro. Si en algún momento alguien tiene que trabajar en sábado porque no le queda más remedio, porque su patrón se lo ordena, porque si no se queda sin trabajo, eso es otra cosa. Un escritor espiritual decía que en todo caso el pecado no recae sobre el que obedece, sino sobre el que mandó. Entonces el pecado en todo caso cae sobre el jefe y no sobre el empleado. Esto es muy interesante. Pero el Señor aquí al final creo que nos da la clave para entender esto. Si ustedes comprendieran el sentido de las palabras misericordia quiero y no sacrificios, no condenarían a quienes no tienen ninguna culpa. Los judíos estaban culpando a los discípulos de su Señor simplemente porque estaban interpretando la ley a pata de letra. Y ellos se creían más justos porque la cumplían, como está escrito. Y a los discípulos los criticaban porque simplemente estaban cubriendo una necesidad fisiológica. Tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comer. En algo que parecía algo tan inocente, ellos, los fariseos, veían pecado y culpa. Y nosotros no podemos ponernos en esa misma actitud de los fariseos, de estar viendo pecado y culpa en todos aquellos que no están haciendo las cosas supuestamente como está escrito que se hagan. Seamos más críticos y seamos más humanos a la hora de interpretar las acciones de la gente, sobre todo las que tienen que ver con el cumplimiento de las normas religiosas. Porque el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. El día de reposo se hizo para nosotros y no nosotros para él. El que tenga oídos para oír, que oiga, y el que pueda entenderlo, que lo entienda. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.